Bien, señores, en la parte final del programa Revista 110 Agropecuaria. Se nos olvidó una figura y varias figuras de la agropecuaria en el periodo que estábamos señalando los ministros, para que el doctor siempre ve este programa. El doctor es así. Nos faltó Manuel de Jesús Viñas Cáceres, el ingeniero Meme Viñas, que fue quien sustituyó a Carlos Aquino cuando él regresó de fuera, que Balaguer lo retiró porque él le había dicho que estaba un poco cansado, y entonces fue a tomar unas vacaciones fuera, invitado por un organismo internacional, por cierto. Y luego entonces cuando vino, sustituyó, que Balaguer sabía manejar esas fichas así, de calibre. El ingeniero Viñas Cáceres fue, creo que más de una vez, ministro de Agricultura, creo. Y él y su equipo, tenía un equipo bueno entre los que estaba Enriquillo Rivas. Nosotros le decíamos ciclo corto al equipo porque casi siempre le llevaban unos programas de cultivo de ciclo corto a Balaguer, y Balaguer le gustaba eso porque iba a producir comida rápido, y entonces de ahí salían siempre algunos decretos. Bueno, hay otros tantos más que fueron ministros también en la época, pero yo quiero aclarar que el licenciado Fernando Álvarez Bogar fue el primer ministro de Agricultura del periodo de cuando inició Balaguer en el 66. Pero Fernando Álvarez nunca fue líder de mayorías de agrónomos. Fernando tenía amistad con algunos de nosotros. No fue mayoría del nivel de Hipólito y del nivel de popularidad de Carlos Aquino, nunca lo fue, porque el Partido Reformista nunca tuvo mayoría entre los agrónomos, como no la tuvo entre los periodistas ni en muchísimas profesiones. Lo único que los agrónomos que estaban con Balaguer en el 86, cuando retornó al gobierno, Bretón, Amézquita, Rafael Concepción, si no se me queda alguien, de los Agricultura, IAD y Banco Agrícola, se encargaron de coordinar una juramentación masiva de agrónomos peledeístas, entre los que estaba Tito Hernández, Adriano Sánchez Roa, creo que era del PRD y del Partido Reformista. Y se juramentaron en el Partido Reformista, y fue la única vez y la primera que el Partido Reformista tuvo mayoría en la clase profesional agropecuaria. Entonces, en poco tiempo después de ese evento, entró Tito Hernández como ministro de Agricultura. Bueno, a los tres que prepararon el terreno para que pasaran los PLDistas, más tarde fueron, tal y como lo sospechaba Concepción, Nicolás, que decía: Pedro, yo creo que estamos afilando cuchillos para nuestra garganta. Así mismo pasó. No fue cuchillo. Y Bretón le contestó en ese momento, dice: bueno, pero si Balaguer no sigue gobernando, tampoco nosotros vamos a estar. Y así fue. Entonces, Fernando Álvarez fue el ministro de Agricultura desde el 66 y tenía gente, tenía sus gente, pero entre ellos Sandino de Jesús, que fue un pupilo de él, como le decían en esos tiempos, y mientras tuvo influencia en el gobierno, Sandino siempre tuvo posiciones, pero entonces ya no por Fernando, sino por las relaciones que Sandino de Jesús adquirió y conquistó con su ejercicio, con su capacidad de trabajo y con su bonanza, porque hay que decir que el colega César Sandino de Jesús es un hombre sano, sin malicia, trabajador, y los que hemos estado cerca de él o a cierta distancia, pero los que han estado más de cerca de él, próximo a él, aún en la acera de enfrente, como dicen a veces, tienen que reconocer en Sandino no su capacidad de trabajo nada más, sino que es un hombre que nunca habla mal de nadie. Aquí hay gente que del 80% del tiempo se lo pasan en eso,
criticando a los demás, no importa la viga que tengan en su ojo. Y se han hecho algunos hasta populares con eso. Entonces, Sandino es un hombre sano, un hombre que no alberga malicia. Y salió con mucho más amigos que con lo que entró a las posiciones que tuvo. Y tuvo muchas posiciones públicas, por eso, por esas cualidades buenas que tiene. Fernando Álvarez nunca fue líder de cierta dimensión entre los agrónomos, porque Fernando, en ese tiempo lo veíamos no tan bien los que no estábamos en el Partido Reformista en el 66. Y luego, entonces, todo el mundo sabe lo que pasó, que él se mudó para el PRD, se fue con Peña, por unos afectos, no sé si familiares o políticos que habían, pero fue un gran economista, Fernando Álvarez, e hizo operaciones en el Consejo Estatal del Azúcar, que no tenía mucho técnico, por cierto, ¿verdad, Deolio? El CEA nunca tuvo gran cantidad de técnicos, lo que le impidió. Pero después con esos pleitos ahí con Balaguer y eso, y que si toque esa tecla y etcétera, bueno, eso no llegó a ser líder. Líder aquí de la agropecuaria fue, incluso Hipólito fue más líder que Carlos Aquino, después que ganó Antonio Guzmán. Hipólito fue que cogió esa agricultura como con 1000 y pico técnicos que habían, y fue el que arrancó con el programa de vehículos, de exoneración a todo el que era agricultor y tenía 10 tareas de tierra. Es verdad que luego, 4 años más tarde, se convirtió eso medio en un negocio, pero no importa. Todos los agrónomos, solamente por el hecho de ser agrónomo, tenían opción para ir a buscar una camioneta, que eran motores que andaban los agrónomos en ese tiempo. Ir a importar una camioneta usada y con esa exoneración lo que pagaba era creo que un 10%, una tontería. Y eso lo hizo Hipólito y eso da popularidad. Pero además, Hipólito siempre fue amigo de los secretarios de Agricultura del Partido Reformista, de casi todos. Yo creo que hasta del mismo Fernando, que fue a quien él les renunció. Siempre fue amigo. ¿Y qué buscaba Hipólito ahí? Negocio, no. Hipólito buscaba ahí solucionarle problemas técnicos que políticamente eran perseguidos porque habían muchos. Ahí viene el tema de presos políticos y políticos presos, que es lo que está pasando ahora, porque eso ya la AMPA ha llegado a unos niveles de politización y otras organizaciones que prácticamente están duplicadas. Un partido tiene una organización y el otro tiene la otra, así es en los abogados, en los médicos menos, se respeta un poquito más, en la agropecuaria, bueno, en fin, en los técnicos agrícolas. O sea, los liderazgos verdaderos de aquí fueron, Tito Hernando era un líder porque cuando Tito pasó al Partido Reformista era uno de los líderes o el líder que más gente tenía, más profesionales agropecuarios, porque recuerden que eso tiene que ver con la generación también. Un agrónomo de 25 años no es lo mismo que un agrónomo de 70 y pico. Entonces, generacionalmente no han estado juntos en la escuela, no piensan parecido. Se entendía que los gobiernos que tuvo el Partido Revolucionario Dominicano eran de avanzada o iban a hacer o se iban a hacer proyectos de avanzada. En fin, hubo que moverse mucho para poder, por un periodo no muy largo, tener el liderazgo en la Asociación Nacional de Profesionales Agrícolas de parte del Partido Reformista, aunque la mayoría de los ministros, y no lo digo yo, lo dice casi todo el mundo, y de los técnicos agrícolas del reformismo, son muy superiores en trabajo, en honestidad y en todo a los que siempre hubo en el Partido Revolucionario Dominicano. Pero, como dice el doctor Jacín siempre, ha habido siempre una armonía entre los profesionales, como la hay en otras profesiones, porque también en la medicina lo hay, en la agropecuaria ha tenido siempre una limitación de que muchos líderes fueron izquierdistas y tenían
el machepismo, como le digo yo, entre ceja y ceja, y cuando creo que fue el presidente Balaguer le pidieron un local un área para hacer el club, no me acuerdo en qué barrio fue, pero todavía da trabajo llegar a donde ellos la pidieron, en vez de pedirlo en las afueras de la ciudad. Y todavía ahora hay un conflicto porque el AMPA no quiere que los oficialistas vayan allá, no sé, cada día hay un chisme diferente en eso, que hay que adecentarlo y trabajar en el gremialismo. Los asociados no permiten que los que son funcionarios sean miembros, pero tampoco llaman a ningún ex funcionario para que se inscriba ni para que fortalezca la asociación, cosa diferente a los médicos, que todos los médicos, nosotros somos médicos de plantas y los otros médicos son de personas, todos los médicos salen hoy de la asociación del colegio médico y al otro día están ya salen del cargo y al otro día están en el colegio médico. Así que la AMPA tiene que hacer una reingeniería y es buen momento para hacerla con la ayuda del gobierno y sin politiquería, porque el presidente ha demostrado que lo que está interesado es en la agropecuaria, no es en conquistar gente ni en nada de eso. Y como le hace caso a todo y atiende a todo, ya en una ocasión se reunió con los profesionales agrícolas, no sé si supieron manejar ese paso de avance que quisiera cualquier gremio, reunirse con los presidentes que le toquen y no dejar perder la continuidad de esa reunión para ir trabajando y conquistando sus cosas para las que se hacen estas asociaciones, sus beneficios, y en vez de estar todos los días con el tema de la cancelación, que hay que buscarle una solución, pero tampoco no es una cosa del otro mundo ni es nada nuevo, porque lamentablemente los partidos que han gobernado, todos han cancelado agrónomos políticos y agrónomos no políticos, por diversas razones. Lo lamentable de esto es que casi la única fuente de trabajo que tienen los profesionales agropecuarios son las instituciones del Estado. Y eso, en cierto modo, debemos echarnos la culpa a nosotros mismos, porque hemos logrado calificar muy pocos para asesorar a productores. Más bien, hemos aprendido bastante de los productores. No estoy cuestionando el pensum ni nada, pero la verdad es que tenemos que aceptar que cuesta trabajo que aparezca un agrónomo bien pagado por un productor. Y el malo no es el productor, porque la gente no paga los servicios porque sea bueno o malo, la gente lo paga porque les resulte rentable o no. Esa es la realidad de la vida. Nadie emplea a un médico para entrarlo a su empresa si no es porque ese médico les reporta más beneficio que el que él gana, porque entonces no tendría sentido. Y las empresas agropecuarias no son instituciones de beneficencia. Vaya a cualquier proyecto avícola grande, ya que usted encuentra 3 o 4 patólogos. Yo recuerdo Pollo Cibao con don Carlos Magno, que tenía los mejores patólogos del país, trabajaban para él. También tenía los más altos índices de productividad y de producción. Y tenía otra condición que no aparece ahora, que la gente a veces se le olvida. Los gobiernos no se enfrentan porque te hunden. Carlos Magno, si escuchaba que estaban por hacer importación de pollo, al otro día ponía en todos los periódicos, publicaba los 20 o 30 mil puestos que tenían a nivel nacional y anunciaba el precio en cada puesto. Hoy, a partir de hoy, a tanto. Y a eso le calmaba la fiebre a los gobiernos y ahí ya estaba resuelto el problema, porque él tenía el criterio de que los gobiernos no se enfrentan. Se deja que se hagan las importaciones cuando hay que hacerlas. Pero si usted lo enfrenta, hacen las importaciones y tampoco le dan participación en ellas.
Así que parece que tenía razón ese señor criador, el más grande que ha habido aquí en la historia. Tal vez Gregorio Mora lo superó, con quien él trabajó. Señores, hemos hablado muchas cosas hoy. Esperamos que una parte de ellas, por lo menos, le llegue a ustedes. Y un saludo para todos nuestros oyentes del programa Revista 110 Agropecuaria de este sábado.